¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Una vez más les damos la bienvenida a este que es el canal de nuestra iglesia, la iglesia de Emmanuel. Dios con nosotros, Dios contigo. Y pues, hermanos, seguimos con esta serie de devocionales que hemos empezado para recordar las 7 palabras dichas por Jesús estando en la cruz. Seguimos con la 4ª palabra y 5ª, que son las que yo voy a dar, y pues vamos a iniciar primero con la 4ª, que la vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, verso 46. Les pedimos que si tienen su Biblia cerca, su tableta, su computadora, pues puedan realizarlo también a través de internet, para que vean ustedes que lo que estamos diciendo está escrito en la Biblia. Dice así Mateo capítulo 27, verso 46, la 4ª palabra dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la 4ª palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y bueno, hermanos, pues una de las razones por las que Jesús vino a esta tierra y se mete a un estuche humano es para compartir las mismas situaciones y problemáticas que esta vida nos trae. Ciertamente, como se suele decir constantemente en las predicaciones, la vida es una bendición. Eso es verdad, no lo ponemos en tela de juicio, no lo ponemos en duda. La vida es una bendición, aunque muchas veces por la dureza o rudeza que esta nos trae, y a veces pareciera todo lo contrario. Pero déjenme decirles una cosa, que Jesús vino a esta tierra para padecer las mismas situaciones por las que todo ser humano común y corriente pasa en esta vida. El hecho de que Jesús es el Hijo de Dios no le dio privilegios especiales durante su estancia en esta tierra. Si Jesús hubiera gozado de privilegios especiales, simplemente en la actualidad no sería el sumo sacerdote que la humanidad necesita. No sería el sumo sacerdote que la iglesia estaría necesitando. ¿Por qué digo esto? Porque para ser el sumo sacerdote que la iglesia y el mundo necesitan, tendría que entender perfectamente bien los dolores que la humanidad enfrenta todos los días. ¿A qué me refiero, hermanos, específicamente con los dolores que la humanidad padece? Bueno, pues situaciones como, por ejemplo, pasar hambres, pasar frío, enfrentar situaciones de desánimo, de soledad, sentimientos de abandono, ese sentimiento que a veces nos llega a todos, que a veces nos sentimos traicionados por algún amigo, por algún familiar, sentimientos de tristeza, de dolor. ¿Cuál de estos, hermanos, cuál de estos no ha experimentado usted alguna vez en su vida? Todas estas situaciones que usted y yo tenemos que enfrentar y nos provocan preocupación y muchas veces nos quitan la paz, esas situaciones Jesús las tuvo que experimentar en su naturaleza humana. No es que Jesús haya tenido que aprender algo, porque Él es Dios y no tiene que aprender nada, pero simplemente Él decidió venir a la tierra a vivir como una persona común y corriente para solidarizarse con nosotros en todas las cosas que esta vida trae, sobre todo en las cosas difíciles que debemos de enfrentar y que no son nada agradables. Jesús fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Y como enfrentó los desafíos y dolores de esta vida, por eso nos dice, hermanos, lo que menciona en Hebreos capítulo 4, verso 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, esto nos deja claro lo que les estoy mencionando. Jesús vino a este mundo para solidarizarse con el ser humano, para solidarizarse con su creación y enfrentar la vida en la misma condición que cualquier persona tiene que enfrentarla. Escuchen bien, no es que solo haya sido tentado en todas las cosas, sino que también sufrió igual que nosotros. Por eso Jesús se compadece de nosotros, porque Él vivió los dolores de esta vida. De nada hubiera servido que Jesús hubiera venido a este mundo y se hubiera protegido de los males y dolores que vivimos,
porque tenía que enfrentar nuestros dolores para que tú y yo tengamos la certeza de que nos entiende en todas las cosas. Muchas veces queremos que alguien nos entienda por las situaciones por las que estamos enfrentando. Creemos que nadie puede entender nuestro dolor. Y sabes, tienes razón, nadie puede entender las cosas que sufrimos, porque para podernos entender tendrían que haber pasado por la misma situación. Pero yo te traigo en este día, hermano, hermana, una buena noticia. Sí hay alguien que nos puede entender en todas las cosas, y esa persona es Jesús, porque Él padeció lo mismo que nosotros, pero también, como nuestro Creador, sabe perfectamente bien las situaciones y dolores que a veces tenemos que sentir o experimentar. Y fíjate que uno de los más grandes dolores que podemos enfrentar en esta vida es sentirnos separados de Dios. A los cristianos, hermanos, ¿cómo nos duele el sentirnos separados de Dios? Y esto puede ser por distintas situaciones, pero la realidad, hermanos, es que provoca un dolor enorme a nivel espiritual, sobre todo, como les vuelvo a repetir, en aquellos que ya tenemos cierta experiencia caminando con Jesús. ¿Cómo duele no sentir la presencia de Dios? ¿Cómo duele no recibir respuestas de Él? ¿Cómo duele no sentirlo cerca, sobre todo cuando más lo necesitamos? Y ¿sabe usted? Ese fue justo lo que Jesús experimentó en el momento en el que estaba en la cruz. Es verdad que en el caso de la cruz, que precisamente, hermanos, en ese momento Él llevaba los pecados de la humanidad sobre Él, y es una de las razones por las cuales Jesús pudo haberse sentido separado del Padre. Pero la cuestión es que Jesús tuvo que experimentar justamente esa experiencia que pasamos muchos aún siendo cristianos. Jesús tenía que sufrir la cruz, no solamente, hermanos, los dolores que sentimos físicamente como personas, no solamente los dolores que sentimos en nuestro cuerpo físico, sino también los mismos dolores que tenemos que enfrentar a nivel espiritual. Hermanos, Jesús en ningún momento hizo uso de su divinidad para evitar este dolor, porque ¿qué caso tendría tener un Salvador que nunca sufrió lo mismo que nosotros? Jesús, hermano, tenía que experimentar y sentir todas esas situaciones difíciles que nosotros enfrentamos. Les vuelvo a repetir, aún las que sufrimos y experimentamos a nivel espiritual. A muchos les cuesta trabajo entender que Jesús, siendo Hijo de Dios y obviamente teniendo la naturaleza divina, hubiera tenido que vivir sin hacer uso de su divinidad, de su poder. Pero aún así, hermanos, así tenía que ser su vida en este mundo, dando a entender que conoce perfectamente bien cada una de las situaciones que usted y yo padecemos en este mundo. Isaías, en su capítulo 9, verso 6, dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y yo les pregunto, ¿cómo puede ser consejero alguien que no tiene experiencia en algo? Pero Jesús es consejero perfecto, que lo sabe todo y que te entiende porque fue probado y experimentó todas las situaciones que nosotros vivimos en este mundo. Jesús te entiende aún en tu dolor más grande que pudieras imaginar. Cuéntale tu problema, cuéntale tu aflicción, sea cual sea tu necesidad, porque Él te va a aconsejar, porque te entiende perfectamente. Amén. Esa, hermanos, es nuestra cuarta palabra. Jesús experimentando la separación con Dios. Ahora vamos a la quinta palabra, hermanos, que la encontramos en San Juan, capítulo 19, verso 28. Juan, capítulo 19, verso 28, que dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esa es la quinta palabra, hermanos: tengo sed. A estas alturas, hermanos, de la situación por la que Jesús pasaba, era normal, era una manifestación natural de la situación por la que su cuerpo físico estaba pasando. Créame, no fue tratado Jesús con dignidad en el momento de ser arrestado y posteriormente crucificado. En aquella época ya había leyes seculares que hablaban sobre un proceso judicial que tenía que llevar a una persona a ser acusada de algún delito.
Sin embargo, hermanos, a Jesús le fueron violados todos sus derechos seculares, incluso, hermanos, sus procesos espirituales al ser juzgados por los sacerdotes también. Desde el momento en el que fue arrestado en el huerto del Getsemaní, que ya fue en la tarde, entre la tarde y la noche, a Jesús no le dejaron dormir. Jesús no comió nada ni bebió nada, porque lo traían de un lugar a otro juzgándolo. Así que para este momento en el que no solamente se encontraba padeciendo ya el cansancio, sino también, hermanos, estaba experimentando una sed muy fuerte debido a su condición de salud. Jesús estaba agonizando, Jesús ya había perdido mucha sangre, Jesús estaba justamente en el rayo del sol, hermanos, en un momento, en un horario del día en el que justamente el sol está empezando a pegar con todo. Era ya cerca de las 3 de la tarde y Jesús obviamente estaba experimentando una necesidad natural que su cuerpo estaba pidiéndole. Jesús tenía sed. Justamente en ese momento, hermanos, les vuelvo a repetir, en el que el sol pegaba más fuerte. Estaba cansado porque tenía que estar apoyando constantemente su cuerpo entre sus brazos extendidos que estaban clavados por las muñecas, y luego, hermanos, estar apoyando su cuerpo sobre sus pies que también estaban clavados en la cruz. Y hacía este movimiento, este cambio, hermanos, de apoyar su cuerpo tanto en sus brazos, primeramente, y luego en sus pies, para poder soportar lo más posible el dolor que estaba experimentando en ese momento. Estaba padeciendo, hermanos, además de que estaba teniendo problemas justamente en ese momento para poder respirar. Y si a eso le suman que cuando llegó a la cruz ya había sido lastimado severamente, y luego el calor, hermanos, que les vuelvo a repetir, estaba pegando con todo en ese momento. Se cree, hermanos, que en aquel momento la temperatura estaba pasando fácilmente los 40 grados. Entonces imaginen ustedes lo que Jesús estaba experimentando en esa agonía. Tener sed, hermanos, nos demuestra una necesidad natural de parte de Jesús, una necesidad provocada por su naturaleza 100% humana, tal como tenía que vivir, tal como tenía que enfrentar su sacrificio en la cruz. Les vuelvo a repetir lo que les dije en la palabra anterior: Jesús no podía hacer uso de su divinidad. Él tenía que enfrentar ese momento más que nunca al 100% en su naturaleza humana. Esto demuestra que Jesús vivió su sacrificio en su humanidad. Nunca hizo uso de su poder para ayudarse a sí mismo. Su sacrificio tenía que ser enfrentado en su hombre natural. Jesús estaba deshidratado por el cansancio, el dolor y la pérdida de sangre, hermanos. El Salmo 69, 21 tenía que cumplirse, hermanos, y eso era lo que estaba pasando precisamente. Jesús lo estaba cumpliendo, algo que se había profetizado varios cientos de años antes, cuando el salmista escribió precisamente esta misma palabra que dijo Jesús estando en la cruz: tengo sed. En aquella época, hermanos, preparaban vinagre con mirra, conocido también como hiel, para tratar de anestesiar el dolor del crucificado. Pero Jesús inicialmente lo rechazó. De inicio, hermanos, para que su dolor hubiera sido pleno, y después beber un poco de él. Cumplir, hermanos, varias profecías, se cumplieron varias profecías, de hecho, durante esas 24 horas entre que Jesús fue arrestado y posteriormente estuvo en la cruz. Imagínese usted el cumplimiento de la Escritura, como les vuelvo a repetir, en Salmos capítulo 69, verso 21, y también en Salmo 22, verso 15. La sed, hermanos, que experimentó Jesús fue física, hermanos, era natural que experimentara un dolor tan grande como ese, hermanos. Yo estoy seguro de que su lengua se pegaba sobre su paladar, hermanos, por la deshidratación tan fuerte que él estaba experimentando. Pero yo creo, hermanos, que también tiene esta palabra detrás un trasfondo espiritual, hermanos. Jesús tenía sed física, pero también, hermanos, la Biblia nos habla de una sed espiritual que solamente puede ser saciada con esa agua viva que puede dar solamente Jesús. Ustedes recordarán aquel pasaje con la samaritana, donde Jesús le dice: al que bebiera de esta agua volverá a tener sed,
pero si bebieran del agua que yo les daré, jamás volverán a tener sed. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que el ser humano necesita de esa agua viva que solamente Jesús puede darnos para poder tener una vida plena, una vida en paz, una vida feliz, porque la verdadera felicidad, hermanos, y la verdadera vida plena no la tenemos, hermanos, alcanzando logros en esta vida, que es bueno, yo no digo que no, pero la vida plena, hermanos, es aquella que vivimos caminando de la mano con Jesús, porque todos los seres humanos nacimos con esa naturaleza, hermanos, la necesidad de caminar, de vivir de la mano, caminando de la mano de nuestro Creador. Hermanos, Jesús estaba experimentando esa necesidad que muchas veces viene de una necesidad que tiene un trasfondo espiritual. Ustedes recordarán también aquel testimonio que da Jesús del rico y Lázaro, como aquel hombre que estando en el infierno, hermanos, estaba experimentando una sed grande. Bueno, pues Jesús estaba experimentando una sed semejante, hermanos, al estar pagando por tus pecados y por los míos. Pero también nos deja ver, hermanos, que como seres humanos necesitamos a Dios, necesitamos vivir en comunión con Dios, necesitamos estar en constante comunión con nuestro Creador para no experimentar esa sed espiritual que todos los seres humanos experimentamos, hermanos. Por eso el día de hoy te invito, hermanos, les invitamos a que oremos a Dios, a que nos pongamos a cuentas con Él, a que nos reconciliemos con Él, para que podamos experimentar esa vida plena que solamente Él pueda dar, y como dijo Jesús, nos dé de esa agua viva que solamente Él puede dar, esa agua viva, hermanos, que aquellos que la tomen jamás volverán a tener sed. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.